Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Estamos con el estudio 7. Hoy vamos a hablar acerca de todos esos puntos que hemos estado hablando, pero en sí hacer énfasis en que para Dios somos una nación santa. ¿eh? Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El estudio se llama Nación Santa. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, mis hermanos, pues nada más es recordar o seguir recordando que Dios nos está mostrando cómo debe de ser la verdadera iglesia de Cristo, y también para afirmar a los que somos o los que decimos ser iglesia de Cristo, afirmarnos o confrontarnos. Porque también la palabra de Dios nos afirma y nos confronta y nos exhorta por si estamos equivocados o andamos haciendo las cosas equivocadas. Así que, mis hermanos, el propósito de estos estudios que llevamos acerca de linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, y el que hoy vamos a tocar, que es nación santa o real sacerdocio también, es para que Dios nos vaya confirmando que somos parte de la iglesia de Cristo. No somos su totalidad, recuerden que cada uno somos parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Cristo. También necesitamos recordar que muchos se dicen cristianos, pero sus vidas siguen siendo parte del mundo, más parte del mundo que de una nación santa. Y es importante que nosotros entendamos qué es una nación santa o por qué se dice que somos una nación santa. Así que hoy vamos a seguir confirmando quiénes somos. Ya vimos que somos piedras vivas, ya vimos que somos parte del cuerpo de Cristo, ya vimos también que somos ovejas del Señor, que somos un linaje escogido, que somos un pueblo adquirido por Dios. Y hoy hablaremos de una nación santa y un real sacerdocio. Y cuando decimos que somos una nación santa, es porque hemos entendido que pertenecemos a un Dios santo, a un Dios 3 veces santo, y que Él es nuestro gobernante supremo y que no quiere una nación mezclada, ni una nación que es mundana, ni una nación que tiene poquito de mundano y poquito de santo. Somos una nación santa. No una nación perfecta, pero sí una nación santa. Y hemos aprendido también que Dios nos adquirió para ser un linaje escogido. Así que por lo tanto, así como somos un linaje escogido, así como el Señor nos cambió de sangre, ahora con la sangre de su Hijo, y que nos adquirió, nos compró a precio de sangre, también debemos entender que ahora, a partir de que fuimos comprados, a partir de que fuimos escogidos, ahora somos una nación santa. Una nación santa. ¿Y qué significa eso que somos una nación santa? Que ya no pertenecemos a la nación a la cual anteriormente pertenecíamos. ¿Cuál era la nación a la que pertenecíamos? Una nación llena de pecado, una nación llena de odio, una nación llena de desórdenes, de todo lo que podríamos hablar acerca de lo que es el mundo. Lujuria, deseos malsanos, odios, rencores, resentimientos, falta de perdón. Ya no pertenecemos a esa nación llena de pecado. Ahora Dios nos ha comprado, nos ha adquirido, y si Él es santo,
El pueblo de Dios debe de ser santo. Y nosotros ahora nos llamamos que somos una nación santa. Al ser adquiridos por Dios ahora somos una nación santa. ¿Y por qué somos una nación santa? Porque Él nos llama a una santidad, a vivir en santidad, a colmarnos de la santidad de Él, porque Él mismo nos dice, sean santos como yo soy santo. Así que nosotros somos ese pueblo adquirido por Dios, esa nación santa, porque la santidad de Dios no podría compartirla con una nación pecadora. Dios comparte su santidad con una nación santa, con un pueblo santo, con un pueblo adquirido por Dios. Así que, mis hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, somos o pertenecemos a esa nación santa. Y si no, seguiríamos en esa nación pecadora. Porque si decimos que Él es nuestro Padre, entonces su carácter santo de Él debe manifestarse en toda nuestra persona. No vamos a ser perfectos, no, pero vamos a reconocer cada vez que fallemos, cada vez que nos equivoquemos, nosotros iremos al perdón, iremos a pedir perdón y nuevamente a buscar siempre la santidad de la cual nos pide el Señor. Dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nosotros tenemos que estar presentándonos día con día como un sacrificio vivo, un sacrificio agradable a Dios, un sacrificio santo. Si ustedes recuerdan, anteriormente los sacerdotes levitas, los sumos sacerdotes, tenían que presentarse santos delante de Dios para poder entrar al lugar santísimo. Y en caso de que no se presentaran santos delante de Dios, ellos caían fulminados. Ellos morían y tenían que sacarlos con una cuerda cuando ya no se oía el tintineo de las campanitas. Y es lo mismo ahora. Nosotros no podríamos presentarnos delante de Él si no somos una nación santa o un real sacerdocio. Así que dice también ahí en Romanos, sigo leyendo, dice, porque ese es nuestro culto racional. No se conformen, no se hagan a la manera de este mundo o de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que nos pide Dios es que cada vez que nosotros vayamos delante de Dios, estemos conscientes de que esa santidad o esa nación que ahora a la cual pertenecemos es por medio de Cristo y no por medio de un cordero literal como era antes. Así que decir que somos una nación santa es vivir una total separación de todo lo que es impuro. Vuelvo a recordar un poco de los levitas, los sumos sacerdotes. Ellos no podían tener relaciones con su mujer, ellos tenían que guardarse un tiempo, ellos tenían que purificarse para poder entrar al lugar santísimo y poder interceder por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Ahora nosotros también, al ser una nación santa, tenemos que estar seguros que ya no nos agrada o que estamos separados totalmente de las impurezas del mundo. Ya no necesitamos matar un cordero, ya no necesitamos separarnos de nuestra esposa por un tiempo, porque ya estamos cubiertos por la sangre de Cristo y ya ahora somos reyes y sacerdotes del Señor
somos esa nación santa. Quiero seguir recordando un poco de los levitas. Recuerden que Dios en medio de las 12 tribus escogió un sacerdocio, un pueblo o una tribu que tenía que interceder por el pueblo de Israel. Y ese pueblo o esa nación o esa tribu era la tribu de Leví. Entonces ahora nosotros también tenemos ese compromiso. Y si el sacerdocio levítico tenía que estar limpio y vivir en santidad, imagínense ahora con el sacrificio del Cordero de Dios. Si ellos tenían que purificarse y vivir en santidad para poder entrar al lugar santísimo, piensen nada más cómo debemos de ser nosotros para poder llegar y clamar por un alma, pedir por un alma, clamar por la iglesia, pedir por los hermanos en Cristo. Y que quede bien claro, el pastor no es el sumo sacerdote. Todos los hijos de Dios venimos a ser real sacerdocio. Venimos a ser sacerdotes del Dios Altísimo, por el cual todos los hijos de Dios podemos interceder por las almas, interceder por el pueblo. Incluso ustedes pueden interceder por mí, que soy el pastor, y no porque, el pastor es intocable, el pastor tiene doble unción. No, todos tenemos la misma unción del Espíritu Santo, todos podemos interceder. Y quiero comentar un poco acerca de los levitas. En Levítico 21:6 dice así, le habla al sacerdocio cuando Dios los escogió, a Aarón y a sus hijos, y después a los demás sacerdotes. Les dijo de esta manera: santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. ¿Qué significa en todo esto, mis hermanos? Que si Dios eso le exigía o le pedía o le mandaba al pueblo de Leví o a la tribu de Leví, a los levitas, imagínense qué es lo que nos está pidiendo a nosotros. O sea, nosotros no podemos tomar a poco lo que nos enseñó a través de la ley el Señor. Y yo quiero que tú ahora lo tomes para ti, esta palabra que es la misma de Levítico, pero no para los levitas, sino para ti. Dice así, nuevamente te lo repito: santo serás a tu Dios, y no profanarás el nombre de tu Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová, o sea, cuando vamos y oramos o intercedemos por el Señor, y el pan del Dios que ofrecen es santo, por tanto debes de ser santo. Somos ministros del Señor, ministramos al pueblo de Dios, todos sin excepción. Hermanos, hermanas, pastores, jóvenes, niños, todos ahora somos ministros del Señor, somos real sacerdocio, y Él nos ha mandado a llamar para que cuando intercedamos por alguien sepamos que estamos delante de la presencia de Dios, porque estamos caminando en santidad, no profanando el nombre de nuestro Dios, y que todo lo que hacemos es porque Él nos ha limpiado, pero nosotros también caminamos en santidad. Así que, mis hermanos, somos nación santa, somos real sacerdocio, por lo cual debemos de caminar conforme a lo que nos pide nuestro Dios. Y también quiero que quede bien claro esto: nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. No es el Papa, no es Pedro, no es el pastor, no es el superapóstol, sino nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo.
y también que reconozcamos, que nunca se nos olvide que Él es santo, sin manchas, sin pecado, apartado totalmente de los pecadores, y que nosotros somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, somos una nación santa, somos un linaje escogido y somos un pueblo comprado o adquirido por Dios. ¿Quiénes somos nosotros? La Iglesia de Cristo. O sea, lo que se está tratando de ahorita, todos estos estudios, es ver si soy la Iglesia de Cristo. Así que es necesario que comprendamos que si decimos ser Iglesia de Cristo, nunca olvidemos que somos una nación santa. Somos una nación santa. El Señor amó a su iglesia, dio su vida para santificarla, para purificarla por medio del lavamiento de su palabra. Y ahora que somos su iglesia, somos una nación santa y no puede haber pretextos, ya que el poder que hemos recibido nos da las fuerzas para terminar la carrera. O sea, no puede haber un pretexto de que, ay, pues me voy a ir tantito al mundo, ay, ya me resbalé y estoy en el mundo. No, mis hermanos, pertenecemos a un sacerdocio real. Y cuando digo real no estoy hablando de que es verdadero, sino real sacerdocio, un sacerdocio y una realeza. Si se acuerdan que hablamos acerca de que somos linaje escogido, ahora somos una realeza, venimos de una realeza. Así que para terminar la carrera, tenemos que caminar o correr una carrera de santidad aún en medio de las tentaciones. Tentaciones hay miles, mas sin embargo nuestra carrera es una carrera de santidad, en medio también de pruebas y en medio de ataques sin fin. Porque vamos a seguir teniendo ataques, mas sin embargo nosotros vamos a terminar la carrera. ¿Quién es nosotros? La Iglesia de Cristo. ¿Y por qué vamos a terminar la carrera? Porque el Padre nos ha dado de su Espíritu para vencer, para avanzar y para que podamos mostrar su poder y su verdad a todas las naciones. Dice Deuteronomio 7 del 6 al 11. Y te lo dice a ti también. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Quién es pueblo santo para Jehová nuestro Dios? Su iglesia. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo elegido, somos un real sacerdocio, somos pueblo adquirido por Dios, somos un pueblo, una nación santa. Dice, eres escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido. Pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos. Si tú recuerdas 1 Corintios, donde dice que éramos lo más vil, lo menospreciado, lo que no éramos, para avergonzar a lo que ahora somos, para avergonzar a los que se dicen que son algo. Entonces nosotros hemos sido adquiridos para eso. No porque seamos lo mejor, mis hermanos. Somos el más insignificante de todos los pueblos. ¿Y por qué Dios nos ha escogido para ser esa nación santa? Dice en el 8, por cuanto Jehová los amó. Por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y los ha sacado Jehová con mano poderosa, y los ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y ya en el 9 nos aclara y dice, conoce
O sea, tienes que conocer pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Todos los que odian a Dios, los que no quieren nada con su Hijo Jesucristo, Él personalmente le dará el pago a cada uno. Yo no sé si recuerdas tu pasado, cuando tú no querías nada con Cristo, cómo fuiste hundiéndote y hundiéndote y hundiéndote, hasta que el Señor nos rescata, pero nos rescata para ser una nación santa. Entonces, mis hermanos, Dios va a dar el pago personalmente a cada quien, y lo vuelve a recalcar en el versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que hoy cumplas. O sea, Dios nos está pidiendo, exigiendo, mandando que obedezcamos al Dios Santo y que sigamos un camino de santidad, porque somos una nación santa. Ahora también, como yo les decía, no nada más somos una nación santa, sino somos un real sacerdocio. Y ese real sacerdocio lo quiero dividir en dos partes. Primero, real. ¿Qué significa real? No significa verdadero, como se los acabo de decir. Real nos está hablando de realeza, de reinado, de que somos reyes del reino de la nación o del pueblo santo de Dios. Somos reyes del reino de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, nos los vuelve a confirmar el apóstol Juan, o el hermano Juan, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, versículo 6, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes para el Dios su Padre. O sea, para Jehová de los ejércitos. Y si somos reyes, hablando de reyes ahorita, si somos reyes de un reino santo, de una nación santa, de un pueblo santo, de un Dios 3 veces santo. Y hemos sido llamados para ser una nación santa y para ser reyes y sacerdotes y servirle únicamente a Él. No podemos servir a dos amos. O servimos al Señor Dios Todopoderoso, o servimos a las riquezas, a Satanás y a nuestra carne. Así que, mis hermanos, todo nacido de nuevo, hemos sido llamados para ejercer una autoridad espiritual como reyes, pero también llevamos un compromiso, una responsabilidad grandísima: ser ejemplo en medio de una gran nube de testigos. Así que ningún rey es autónomo, que quede bien claro eso, porque mucha gente dice: es que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes y yo ya no necesito pastor, yo no necesito congregarme, yo ya no necesito a nadie. Pero sí, ningún rey llamado por Dios es autónomo. Tenemos como número uno un Dios poderoso que nos guía, un Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos compró con esa sangre, y una ley
compuesta por 66 libros, de la cual no podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Esto es importante porque, mis hermanos, tenemos las Sagradas Escrituras, de las cuales no podemos quitarle ni agregarle, pero también tenemos un gran compromiso. Al ser llamados reyes del pueblo de Dios, es que debemos ser dignos representantes del gobierno de Dios. Un rey, así como en los reyes de acá del mundo, tienen la responsabilidad de poner en alto el nombre de la nación a la cual representan. Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar la verdad de la palabra. ¿Por qué es necesario que nosotros como reyes necesitamos mostrar la verdad de la palabra? Porque recuerden que el príncipe de las tinieblas está representando también por medio de sus líderes un reino falso. Y nosotros no podemos permitir que ese reino falso opaque las verdades de aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos una mayor responsabilidad que cualquier otro que se diga cristiano y no está viviendo en santidad. Por eso, mis hermanos, muchísima gente no nos quiere, nos desprecia, nos aborrece, porque nosotros somos dignos representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él nos llamó para ser reyes de una nación santa. Y tú vas a decir, no, pero yo veo a unos que andan bien a gusto y que nadie los persigue. Hay que ver su doctrina. Porque al menos en todas las Escrituras Dios nos ha mostrado que sus profetas y sus apóstoles y sus seguidores y todos aquellos nacidos de nuevo fueron odiados por el mundo. Nadie fue aplaudido por el mundo. Y nosotros vemos cómo hay gente que está siendo aplaudida por el mundo diciéndose cristiano. Pero en cuanto nosotros nos presentamos y hablamos la verdad de la palabra, empezamos a ser rechazados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hablamos la verdad de la palabra. No es una sana doctrina, sino es la verdadera sana doctrina. Y esa responsabilidad la tienes tú, la tengo yo y la tenemos todos los verdaderos hijos de Dios que pertenecemos a esa nación santa. Amén. Somos sacerdotes del Dios Altísimo, no podemos quitarle ni agregarle nada a la palabra como Satanás, que lo ha estado haciendo durante mucho tiempo para engañar a las naciones. Nosotros, mis hermanos, no representamos a la maldad, representamos a la verdad. Y la verdad les incomoda a los del mundo, pero a los hijos verdaderos, a los verdaderos hijos de Dios, les atrae, les llama, porque lo desean, necesitan esa palabra verdadera. Así que nosotros, como reyes del Dios Altísimo, tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? No adulterar la palabra, porque poca levadura leuda toda la masa. No adulterar la palabra y mostrarla tal como lo hacían sus profetas, tal como lo hacían sus apóstoles, sin temor alguno. Recordemos, mis hermanos, que hay mucha gente que está adulterando la palabra, que está engañando a la gente, que está permitiendo que las mujeres vistan como rameras, que los hombres anden de aquí para allá con otras mujeres, o anden en pornografía, en adulterio, en lugar de andar en la verdad del Señor. Así que, mis hermanos, necesitamos estar bien seguros de que pertenecemos al real sacerdocio. Y en Apocalipsis, como yo les leía, mis hermanos, gracias, les hablaba yo acerca de que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Ahora vamos a hablar del sacerdocio.
En el sacerdocio, como les decía yo, levítico, tenían que hacer sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Esos sacrificios era matar un corderito, purificarse, como lo dije hace rato, mas sin embargo ahora en Cristo no necesitamos más sacrificios, porque Él, por medio de su sacrificio perfecto, ya nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes para guiar al pueblo, como lo dije hace rato, y sacerdotes para ministrar e interceder por cada uno de nosotros. Y cuando digo que nos hizo sacerdotes, vuelvo a aclararlo, que quede bien claro, mis hermanos. No nos hizo sacerdotes nada más a los pastores. Todo nacido de nuevo, Dios nos ha dado la potestad de ser sacerdotes de la nación santa, sacerdotes del Dios Altísimo. Ahora tenemos entrada personal al lugar santísimo, no porque hayamos hecho un sacrificio, o porque hayamos traído un cordero, o porque digamos que somos demasiado buenos, sino somos santos por medio de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entramos al lugar santo por el sacrificio del Cordero de Dios. Por eso entramos al lugar santísimo y podemos interceder por el pueblo. Así que cuando te dicen ora por mí, tú puedes entrar confiadamente delante de la presencia de Dios al lugar santísimo y puedes orar por esa persona, porque ten la seguridad que si eres hijo de Dios, Dios te escuchará como Dios escuchaba a los sumos sacerdotes cuando entraban ante su presencia al lugar santísimo. Y ten la seguridad también de que no caerás fulminado, porque en la sangre del Cordero de Dios es la que cubre para que tú seas visto santo delante de Dios. Y ya para concluir, mis hermanos, este pequeño estudio, necesitamos entender que antes estábamos en las tinieblas, que antes no éramos pueblo de Dios, que antes no habíamos alcanzado misericordia. Ninguno de nosotros podía entrar delante de la presencia de Dios. Esto es importante aclararlo, porque mucha gente creen que teniendo una religión pueden interceder por alguien. Creen que ser religiosos pueden entrar delante de la presencia de Dios. Creen que presentando fuego extraño pueden llegar delante de Dios e interceder por alguien. Mis hermanos, si están en tinieblas las personas que se quieren acercar a Dios, van a caer fulminados, y aparte, Dios no escucha sus oraciones. Es importante que entendamos esto. Dios escucha las oraciones únicamente de su pueblo santo, de sus sacerdotes, de aquellos que son hijos de Dios, de aquellos que han nacido de nuevo. Mientras, Dios no va a escuchar ninguna oración. La única oración que escucha de aquellos que no son hijos de Dios es cuando llegan con un corazón contrito, humillado, derrotado, cansado, que ya vieron ellos que no pueden hacer nada, porque todo les sale mal, en todo se equivocan, en todo se van hacia el pecado. Entonces Dios escucha esa oración. Una oración de arrepentimiento, una oración cansada, agobiada, una oración que vaya verdaderamente derrotado. Pero de ahí en fuera, así sea quien sea, así sea el Papa, el que ore, mientras no sea hijo de Dios, porque no es hijo de Dios, no es escuchada la oración de él.
que el falso profeta, Dios no lo escucha, que el falso apóstol, Dios no lo escucha, que el hermano tal anda en pecado, Dios no lo escucha, porque los hijos de Dios no practicamos el pecado. Es importante, mis hermanos, que entendamos esto. Aquel que no es del pueblo de Dios, Dios no lo escucha. Aquel que no es del pueblo de Dios no puede interceder por nadie, ni por sus hijos, ni por su familia, por nadie, porque Dios no escucha las oraciones de los impíos. Así que gracias le debemos dar a Dios, porque Él nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha comprado a precio de sangre, nos ha escogido para ser parte de esa nación santa. ¿Y por qué nos ha escogido? Por pura misericordia. Dice en Primera de Pedro, donde estamos en nuestro estudio, porque ahora hemos alcanzado misericordia. Únicamente por misericordia somos real sacerdocio. Únicamente por misericordia somos de un linaje escogido. Únicamente por misericordia hemos sido adquiridos o comprados por Dios. Ahora somos del pueblo de Dios. Ahora somos linaje escogido. Ahora pertenecemos y somos una nación santa. Ahora somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Y todo únicamente por pura misericordia. Somos un pueblo redimido por misericordia. Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable por misericordia, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Vamos a orar, mis hermanos.